Por Canarias Escultura han pasado cientos de profesionales, nos han atendido en sus lugares de trabajo o nos han abierto las puertas de sus casas, pero sobre todo nos han regalado su tiempo y su conocimiento para que nosotros podamos construir cada programa. Ese préstamo no es más que un acto de generosidad, de entender que la cultura es un valor que hay que poner al servicio de la ciudadanía. Nosotros solo somos un eslabón más para conseguirlo y por eso hoy, como último programa hasta después del verano, queremos hacerle un homenaje a cada una de las personas que se han sentado en este sofá para guiarnos por las temáticas de esta temporada. Les esperamos en unos meses. Hasta entonces. El sol anda hecho un manojo de brillos entre las lavas, reverbera con eternidad y aplomo de astro rey. Será el año de la seca. Me acordaba tanto del paisaje que acabé escribiendo una novela que se llama El año de la seca, que tiene mucho que ver con esa nostalgia del paisaje que convierto también en personaje de la propia novela. En esa novela hay personajes, de hecho son canarios que emigran, ¿no? Que ya sabes que eso es una larga historia de nuestro pueblo, pero que también, como te decía, el paisaje reño se convierte en un personaje más que acompaña a esos otros personajes, ¿no? Eso creo yo que es una peculiaridad del año de la seca, ¿no? El artista que ama la naturaleza camina observando cada detalle del suelo que pisa y del entorno que recorre. Esa Manrique tiene un hueco en mi memoria. Su ideología y la mía la compartimos, su amor la comparto yo con él también. Su libertad en el arte, pues también la comparto. Entonces, de ahí viene mi frase, ¿no? Que el arte nace con total libertad. Que es lo que también quería inspirar César Manrique, ¿no? Yo siento que él murió, pero que esa frase también hace que César Manrique esté conmigo en muchos cuadros. ¿Debemos dejar a un lado cualquier dato sobre la vida de la persona que está detrás de la obra artística o hay que tenerla en cuenta a la hora de valorar su obra? A mí me gusta mucho el expresionismo alemán y Kirchner es un autor que me gusta mucho, realmente me gusta. Y tiene una obra muy icónica que se llama Marcela, que es una figura de una niña que es muy bonita. Y justo Débora, en uno de los hilos de Twitter explicando esta obra, en los diarios del propio autor explicaba que era una niña menor de un barrio marginal de donde vivían, que ahora no recuerdo, de la que se sospecha, ¿no? En su propio diario habla de los abusos que hace hacia la niña, ¿no? Él y todo el grupo de artistas del puente. Entonces, claro, yo cuando entiendo ese contexto, aunque lo pongo dentro de su etapa histórica, ya no puedo ver esa obra de la misma manera, ¿no? Ahora hay otra historia, hay una narrativa que antes no existía y que ahora está, y ahora veo a una niña ahí. Me sigue gustando la obra, pictóricamente me fascina, pero creo que por eso también es importante los contextos, ¿no? Y el trabajo tan importante que hacen los historiadoras del arte en buscar eso, colocar esas narrativas que muchas veces pasan por alto. Entender que la cultura no es un espectáculo. Normalmente la cultura, la creación de cultura, o sea, aquello que crea mundo, es una cosa muy minoritaria. Nosotras no tenemos grandes públicos. Puede venir una persona o pueden venir 20 o 30, pero seguimos pensando que eso es importante, ¿no? No porque lo hagamos, sino porque es que esa es la naturaleza propia de la creación de mundo y de lo simbólico. ¿Cuánta gente lee poesía, ¿no? Y dejamos de leer poesía porque solo lo leen unos cuantos, ¿no? Pues eso lo tienen que entender las instituciones públicas también, que no son solamente cuestión de números, ¿no? Sino también de conceptos y de mucho trabajo, ¿no? Y que hay que apoyar eso también, ¿no? Hay que cuidar lo pequeño porque lo grande ya se cuida solo. Probablemente a la pregunta de quién es la autora o autor de una obra, responderemos que la persona que la firma. Parece una cuestión sencilla, pero si analizamos el concepto y los ejemplos de dilemas que nos encontramos en la historia del arte, veremos que no lo es. Los artistas no eran el concepto de artistas que tenemos en la actualidad, eran artesanos, o sea, escultores eran artesanos, eran hacedores de cosas.
En el Renacimiento empezamos a ver ya cómo Vasari nombra a los artistas y ahí entonces ese concepto de autoría va teniendo ese empaque que le damos en la actualidad, ¿no? que le vemos como eso de genio creativo, esa cierta aura que rodea al concepto de arte. Entonces va evolucionando el término de autor hasta la actualidad, que en la actualidad eso, tenemos esa idea de autor como persona que hace algo concreto que se diferencia de los demás. El término va evolucionando y obviamente en la posmodernidad ya está el término totalmente evolucionado y ya los límites son bastante difusos. Desde obras en las que se mezclan las cenizas del autor hasta intentos de volver inmortales a sus protagonistas, el arte ha jugado un papel fundamental en el intento de paliar los efectos de la muerte. Cristo, ¿y tú crees que con el paso de los años hemos ido perdiendo el contacto con la muerte? ¿Cómo es la relación ahora con respecto a cómo era antes? Sí, yo opino que le hemos dado absoluta espalda a la muerte. Es como querer negar una evidencia, ¿no? De hecho, hoy en día estamos obsesionados cada vez más, ¿no? con el... Siempre hubo, a lo largo de toda la historia siempre hubo una obsesión, ¿no? por la búsqueda de la eterna juventud, por no envejecer nunca, ¿no? porque el paso del tiempo nunca esté sobre nuestro cuerpo, sobre nuestra estética. Esto también se plasma muy bien en este desarrollo, ¿no? de la cirugía estética y demás, ¿no? Y también pues, en las prácticas, ¿no? Cuando se nos mueren nuestros seres queridos, antiguamente era más común el contacto con el muerto, preparar a nuestros muertos era algo más común y más cotidiano, más cercano, más íntimo que ahora. Ahora ya hay una empresa que se encarga y cuando vas a velarlo, poco menos que está a lo lejos a través de un cristal, ¿no? Antiguamente estaban alrededor del muerto. Esa cotidianidad se ha perdido, ¿no? Y eso es algo que narra muy bien Kubin, la cercanía de los olores, del tacto, pues de esa parte que al fin y al cabo somos nosotros mismos, ¿no? Esto es pa' que te mortifique, mastique, trague, mastique. Yo contigo ya no regreso, ni que me llore ni me suplique. La expresión de la venganza ha estado presente en los relatos y en el arte. Nos preguntamos hoy por qué estas historias de afectos y vendetas generan tanto interés en la ciudadanía y repasamos algunas de las obras más relevantes que han girado en torno a la sed de venganza o que directamente han sido creadas para dar una lección. Miles de mujeres, ¿no? Que van a ser ejemplo de todo lo malo. Cuando una mujer se venga. Además aparecen estas frases. Ahora escuchábamos hace poco al gran feminista Pérez Reverte, que decía esto de que hay que tener cuidado con las mujeres porque cuando se vengan son las peores. ¿De dónde sacas esto? Si nosotras no hemos tenido capacidad de reparación nunca. Entonces, ¿por qué tanta saña y tal de que las mujeres no nos venguemos? ¿Por qué no podemos? Entonces, no podemos, hombres y mujeres, y por qué las mujeres hemos pasado a nivel cultural, en toda la construcción cultural, como que somos peores cuando nos vengamos. No es el tiempo por sí solo, sino las personas agrupadas alrededor de un objetivo común, las que consiguen hacer justicia y cambiar el rumbo de la historia. Nos damos cuenta que en todo el currículum de Historia del Arte, de Fundamentos 1 y Fundamentos 2, que son asignaturas que se dan en los institutos de secundaria y bachillerato, en el currículo general no hay nombres de mujeres artistas. Entonces, claro, tú te planteas que tú eres mujer, tú eres profesora, tú has ido a la universidad y todo lo que has conocido son artistas hombres. Entonces, la plataforma de repente despierta, a lo mejor subida a esa ola que hay y que existe actualmente, y dice, ¿cómo es posible que nuestros estudiantes no reciban formación acerca de mujeres artistas? Porque estaban en los movimientos. Entonces, ese es el objetivo. El objetivo es que en la ley y en los currículos oficiales las artistas mujeres estén a la par que los artistas hombres. Carmen Arocena Rodríguez nació en Santa Cruz de la Palma en 1917. ¿Y crees que aquí en Canarias su figura es lo suficientemente reivindicada? Pues yo creo que se está empezando a reivindicar ahora. Bueno, en La Palma siempre se la ha conocido y siempre se ha... hay también desde hace más de 30 años algunos autores que la están trabajando, pero yo creo que ni la figura de ella ni la de muchas mujeres ha sido ni reconocida ni reivindicada. Ella ya en su momento lo decía, si yo tuviera, lo dejó plasmado en alguna entrevista, si yo tuviera barba y bigote, pues ya seguramente habría triunfado. ¿Qué nos hemos perdido al no disfrutar de toda esta obra que ahora podemos por fin ver?
Pues un poco haciendo un guiño al título de la exposición y de esta publicación, nos hemos perdido la otra mitad del arte en Canarias, ¿no? Nos hemos perdido otras sensibilidades, otras visiones, otras miradas, y creo que es fundamental tener la foto general de lo que ha sido el desarrollo del arte en Canarias, incorporando a las mujeres, ¿no? Eso creo que también los referentes, ¿no? Hay que destacarlo, porque la falta de referentes, las jóvenes creadoras de las islas pues cuentan cada vez más con referentes femeninos, ¿no? Hay que tener referentes y hay que tener otras miradas, ¿no? Dolores Campos Herrero nació en 1954 en Tenerife. Realmente su estilo es un estilo que sabe combinar perfectamente lo culto con la cotidianidad. Es muy difícil lograr eso. Y lo hacen los autores de la generación del 80, que son los que han cambiado la literatura española. Mutaron completamente la literatura española, la llenaron de frescura, de referentes no solamente literarios, sino también cinematográficos, musicales. Y esa es la literatura de Loli. La literatura de Loli, su estilo es un estilo muy elaborado, muy culto, pero sabiendo hacerlo sencillo para llegar a todos los públicos. En 1934 se publica en Canarias la primera y para muchos la más importante obra surrealista española. Se titula Crimen y es de Agustín Espinosa. ¿Qué tenía ese libro que molestaba tanto a la sociedad de esa época? Le está acusado de pornográfico. Lógicamente Agustín era un progresista. Entonces él está hoy de actualidad, pero la novela yo la recomiendo a adultos, quiero decir, no se la recomiendo a un niño. Y un chico de 17 años ya empieza a ser un adulto, todos hemos empezado a saber. Este 2023 se cumple el centenario del nacimiento del autor y 50 años de la publicación de Mararía. Desgranamos su vida y obra con alguien que compartió amistad y trabajo con Rafael Arozarena. Mararía fue evidentemente su obra más conocida, pero ¿fue su favorita? No. Bueno, en fin, perdón la rotundidad, pero bueno, digamos que es una obra que es la obra más conocida, la obra más popular, pero fue una obra que ocultó, digamos, desde su punto de vista, que yo comparto, la obra más importante desde el punto de vista narrativo de Rafael Arozarena, que es Cerveza de grano rojo. Esa obra se vio ocultada y casi silenciada porque el impacto popular que tuvo Mararía fue tremendo y él se lamentaba de eso y yo creo que Rafa nunca le perdonó a su obra primera esa trampa del destino, ¿no? Hoy celebramos los 100 años de su nacimiento, conociendo a Saramago a través de Pilar. José Saramago dijo que esta casa está hecha de libros, o sea que a partir de ahí los libros son los cimientos y es quien sostiene la casa y, por cierto, quien sostiene que la casa y la biblioteca, este complejo llamado A Casa, esté abierto a la visita pública. Si no fuera por los derechos de autor, evidentemente no podría haber 9 personas trabajando todos los días aquí para poder hacer visitas de calidad, guiados por la literatura y por la cultura en general y por la obra de José Saramago en particular, pero la cultura en general. Entonces, en esta casa los libros la mantienen, la sostienen, se respiran y se oye respirar a los libros si entramos con atención y con sensibilidad suficiente. En 1922, justo hace 100 años, Alonso Quesada publicó La Umbría, un poema dramático que es una de las obras cumbre de la historia del teatro canario. Y no era muy común en aquella época que las editoriales pagaran las ediciones de los autores, sino lo normal era que los propios autores se autofinanciaran su propia edición, ¿no? Por eso es tan importante esta efeméride. Y llama la atención que a esta editorial madrileña le interesara un manuscrito que habla de Tirma, de Guayedra, del Valle de Agaete, de las Nieves.
llama mucho la atención que en esa época piensa lo que podía suponer Canarias, ¿no? en aquella época, ¿no? La lejanía, la impresión de lejanía que debíamos dar, ¿no? Un poeta canario que lleva un manuscrito a una editorial madrileña y de pronto, hablando de temas tan locales, le seduce, ¿no? Yo creo que, desde luego, sí, este era el propósito un poco del modernismo y de Alonso Quesada en particular, ¿no? Soy Victoria Martínez Cuadrado y pertenezco al Club de Lectura desde hace 23 años. Entonces, el nombre no era La Voz de los Libros como ahora, se llamaba Mujeres del Siglo XXI. He hecho muchos cursos también. El primer internet que se dio aquí en la biblioteca lo iniciamos nosotros, que no sabíamos ni cómo se manejaba el ratón. Nos decía el profesor, abran la ventana, íbamos a la ventana a abrirla. O sea, experiencia de la biblioteca impresionante, de verdad. Nosotros hemos vivido la experiencia de tener en un club de lectura a personas que no sabían leer y que han aprendido a leer para formar parte del club de lectura. En este primero que pusimos en marcha, el de La Voz de los Libros, por ejemplo, que te comentaba antes, vivimos esa experiencia. ¿El viaje es también la búsqueda? Sí, sin duda alguna. El viaje, si no hay búsqueda, no es viaje. Y eso lo vemos, volviendo otra vez al terreno literario, tiene que haber siempre un principio y un fin, ¿no? Y en ese principio y en el fin en donde nosotros, los protagonistas, en este caso también los personajes de las novelas y de los cuentos y de las ficciones que protagonicen, también sufren un cambio interior, que para mí es el viaje más interesante que tenemos los seres humanos, que es el viaje que pasamos como personas, ¿no? A un estado de mayor evolución, siempre. La literatura, lógicamente, puede ficcionar, el periodismo nunca puede ficcionar, pero sin embargo el periodismo bebe de la forma de relatar. O sea, creo que he hecho un tipo de periodismo que he intentado que fuera muy narrativo, ¿no? Y que fuera muy descriptivo, y tenía la extraordinaria ventaja de poder trabajar con la imagen, pero la imagen realmente, eso se dice, vale 1000 palabras. A veces sí, pero a veces no. Cecilia Domínguez tiene casi medio siglo de trayectoria literaria. Repasar su amplia obra puede parecer labor compleja, pero para cruzar los puentes hay que atreverse a descubrir lo que hay al otro lado. Si una literatura no te enseña a pensar, no te enseña a hacerte mejor también, ¿esa literatura para qué te sirve? ¿Para distraerte? Bueno, sí, también hay literatura de distracción, pero no te quedes solo en eso, ¿no? Entonces, en ese sentido sí se está trivializando un poco el arte también, o sea, y además se nos valora muy poco, o sea, se valora muy poco. Es que parece que el pintor es coger un pincel y pintar. No, hay un montón de estudios detrás, y el escritor es lo mismo, hay un montón de estudios detrás, hay que trabajar el lenguaje, y te quemas las pestañas para buscar una palabra que le vaya a aquel poema. O sea, que es un trabajo que no se valora, que ya lo ven hecho y que les parece que, bueno, que es como hacer churros, yo qué sé. Pimientas Selectoras es un grupo de mujeres DJ, selectoras y coleccionistas de vinilos de la isla de La Palma de Canarias. Y una vez que formamos Pimientas Selectoras, empezamos a darnos cuenta que en este formato existían muy pocas mujeres en el mundo en general, y que en Canarias era súper difícil encontrar chicas y mujeres que pincharan en este formato, que estaba prácticamente el 90% masculinizado. Y empezamos a indagar, a buscar otras mujeres. Nos costó muchísimo encontrarlas al principio, la verdad, pero una vez que las encontramos decidimos formar la asociación, también del mismo nombre, para celebrar el Festival Aquelarre, que es el encuentro de mujeres DJ, selectoras y coleccionistas de vinilos. Le preguntamos sobre efectos visuales a Carolina Jiménez. Empecé mi carrera en España, mi primera película fue en España, fue Planet 51, de animación, y después, claro, yo quería trabajar, mi empeño era trabajar en películas como El Señor de los Anillos, a ser posible, con ese tipo de equipos, así que peleando, pues persiguiendo el trabajo, pues de España me fui a Australia, de allí a Londres, de allí finalmente a Nueva Zelanda, de Nueva Zelanda a Canadá, que en Canadá hay un nicho importante de trabajo de lo mío, es un país muy cinematográfico también, y de Canadá me he venido para acá, y ahora a Canarias, así que estoy ya de vuelta, no exactamente en Madrid, pero como en casa.
importantísimo el tocar, el grabar discos, todo ese proceso de investigación que hablábamos, pero creo que también la cultura en los últimos años se ha enfocado excesivamente en el proceso de exhibición, ¿no? Es decir, lo importante que es llevar tu música al escenario, ¿no? Y creo que sí, que eso por sanar un poco nuestro ego y por todo está muy bien, pero no se puede quedar ahí. Es decir, creo que tiene que haber un poco más de conexión social más allá del proceso de exhibición, ¿no? Y creo que, sin lugar a duda, el play de todo es la educación, realmente, ¿no? Es decir, lo que va a hacer que nosotros tengamos no solamente buenos músicos, sino inclusive la creación y la formación de un público formado que exija calidad, parte desde un sistema educativo que contemple esto como un bien de primera necesidad, que tanto se habla, pero mientras no esté impuesto dentro del sistema educativo, es muy complicado hablar de primera necesidad si no se lo inculcamos a los chicos desde el principio, ¿no? Maestro Gregorio, quien era pedrero, se murió el hombre, pues nada, sin pedir permiso. Le dio cosas como un paralingo, cosas así, se le torcieron las tembladeras y rían el toletazo. Esa idea de Pancho Guerra y de los cuentos de Pepe Monagas como algo costumbrista, humorístico, ¿ha sido un obstáculo a la hora de valorar y de analizar la obra de Pancho desde otros puntos de vista de calidad literaria, de análisis sociológico, como decías? Sí, efectivamente. ¿Por qué? Porque cuando José Castellano, encarna al personaje y lo mueve en las distintas fiestas y tal, en la memoria colectiva del pueblo canario lo que ha quedado es el Pepe Monagas gracioso, el de los cuentos. Neblinó la figura y la obra del autor, de Pancho Guerra, lo neblinó, de tal manera que al final la gente con lo que se ha quedado es el Pepito Monagas, que la gente decía que era mi tío, el Pepe Castellano, y entonces desde ese punto de vista eso ha hecho olvidar toda la importancia de su obra como referencia cultural de Canarias. Hay mucha certeza sobre el mundo aborigen. Grupos científicos de todas las áreas estudian desde hace años nuestro pasado y han demostrado de dónde venimos, cómo llegamos y vivimos en la época prehispánica. ¿De dónde vienen los primeros pobladores canarios? De dónde vienen no cabe ninguna duda, aquí no hay especulaciones, vienen del norte de África y hay dos pruebas irrefutables. Una, los análisis moleculares, la genética, de manera rigurosa, todos tienen genes norteafricanos, todos los guanches en general, los indígenas en general. Y la otra prueba es la arqueología. Se han encontrado restos las letras, el idioma. En las 7 islas tenemos yacimientos arqueológicos de carácter alfabético y la casualidad que en las 7 islas son letras muy similares. Y esto se debe a un gran trabajo de Irma Mora, que durante 10 años estuvo investigando este asunto, y da la casualidad de que ha encontrado similitudes, algunos son prácticamente idénticos en el norte de África, sobre todo en la frontera entre Marruecos y Argelia y el Valle del Dra. La antigua población de Canarias tenía una estrecha relación con la naturaleza. Además de sustento y cobijo, formaba parte de su dimensión espiritual. Las montañas, el cielo o las estrellas eran elementos a los que rendían culto en lugares y con ritos propios. Hoy vamos a conocerlos a través de las evidencias que han llegado hasta nuestros días. En Acusa, cerca del granero del Álamo, hace no muchos años se encontró, mientras estaba trabajando el tema del granero, se encontró una cueva de enterramiento colgada que había que bajar por material de escalada y había un cuerpo sobre un tablón de madera, ¿no? Y estaba justamente al lado del granero. No se entendió en aquel momento, se excavó desde el punto de vista de los antropólogos físicos, ¿no? Para estudiar el tema, se llevan los restos y demás, cuando lo más probable es que aquel enterramiento estuviese relacionado con el tema del grano y del granero. Muchas veces estas culturas enterraban a los muertos cerca de los graneros porque como la semilla pensaban que luego podían su alma, o sea, resurgir y volver y tal. Entonces esa relación entre graneros, agricultura y la muerte, al fin y al cabo, cuando la tierra pues pare, ¿no? Las plantas cuando tú plantas, ¿no? Hay plantas en el mes de septiembre, octubre, esperas las primeras cosechas en marzo o en junio, según qué tipo de grano plantes, es un resurgir, ¿no? De la tierra otra vez, ¿no? Y esa relación entre la agricultura y la muerte es muy interesante también.
en Canarias, una publicación reúne todas las temáticas relacionadas con nuestra construcción cultural y etnográfica. Hoy nos adentramos en la revista digital pionera en las islas, Bien me sabe. Cuando hablamos de nosotros mismos, se entremezclan los asuntos personales con los asuntos colectivos. No vivimos al margen de las realidades, somos productos de nuestra personalidad concreta, pero también de nuestra familia, de nuestros entornos más cercanos, de nuestros entornos insulares y de nuestros entornos archipelágicos también, ¿no? Nuestra forma de, digamos, de vivir en el mundo desde aquí. Yo creo que Bien me sabe en ese sentido tiene una clara convicción de hacer llegar a su público, por decirlo así, ese conocimiento que nosotros creemos importante para que la gente de Canarias pueda tirar para adelante, pero de una manera digna, ¿no? Hoy vamos a hablar de derechos humanos y en particular del derecho que tienen las víctimas a conocer la verdad, a que se haga justicia y se repare el daño que les han causado. En todo este pacto de la transición, pues hay muchas personas que siguen viendo, al principio es la alegría de la llegada de la democracia, pero después se ve como no hay una serie de iniciativas para las víctimas, que estamos hablando de personas mayores, pero es que hay muchas víctimas. Estamos hablando de las personas que murieron en la guerra civil, pero estamos hablando también de las personas que sufrieron la represión posterior. En la guerra, una guerra que se inicia con un golpe de Estado, siempre va a haber personas que mueren, pero además tenemos la represión posterior a esa guerra, en donde muchísimas personas son encarceladas, muchas veces son fusiladas, otras veces de manera extrajudicial, las patrullas del amanecer que llegaban a las casas y se llevaban a la gente sin ningún tipo de motivación, los campos de concentración, los trabajos forzados, personas que pierden su trabajo, todo tipo de consecuencias de tipo económico por haber en algún momento pues simplemente haber estado al servicio de la democracia durante la Segunda República. Y todas esas personas ven que llega la democracia y que no se habla de esas víctimas. A finales de los 70 surge en Reino Unido un movimiento cultural y sobre todo musical que quiere romper con todas las normas sociales y con los sonidos rock que consideraba comerciales. Comienza así la historia del punk con bandas como los británicos Sex Pistols o Ramones en Estados Unidos. En esa misma época en España la transición musical tiene su germen aquí en La Laguna con una banda, Escorbuto Crónico. 3 músicos entre los que se encontraban Miguel Díaz Zurda, con quien hablamos hoy de esos inicios musicales y de cómo ha ido evolucionando su carrera con otra formación, Guerrilla Urbana, que sigue en activo 40 años después. Probablemente no le guste el mensaje que nosotros llevamos a mucha gente, pero entiendo yo que si tú, por no molestar a quien jamás te va a votar, coges y le das por nalgas al que puede que te vote, a mí me parece como un poco kamikaze. Pero bueno, ellos sabrán lo que hacen. A veces cuesta en 2023 con todo lo que, no sé, que la mentalidad siga siendo la misma, que la dinámica siga siendo la misma. No nos echemos flores, ¿sabes? Que hace un año metieron un rapero en la cárcel. Y hace 2 o 3 a unos titiriteros. No hay libertad de expresión. Y en otro, sobre el papel, aquí hay de todo. Luego a la hora de la verdad. Como en cada programa, terminamos con la definición de un canarismo que esté relacionado con la temática que nos ocupa. Y no encontramos otra mejor para este que Magua. La que sentimos y sentiremos en Canarias es cultura por tus recomendaciones, por cada quedada y por cada conversación que ya nunca serán. Alexis, te vamos a echar muchísimo de menos. Je mentirai ma vie sur les routes de France, de Bretagne en Provence. Magua. Pena, lástima, desconsuelo por la falta, pérdida o añoranza de algo.
Te fuiste y te llevaste tus abrazos, tus conversaciones, tus coartadas perfectas. Y aquí nos queda una enorme Maua. Te echamos de menos. S'il faut donner son sang, allez donner le vôtre. Vous êtes bon apôtre, Monsieur le Président. Si vous me poursuivez, prévenez vos gendarmes que je n'aurai pas d'armes et qu'ils pourront tirer.